Rodolfo Abinader Corona, Sí. dile todos los nombres y todos los donde apellidos. anuncia la compra de una serie de armamentismo de sofisticados, como helicópteros, aviones, vehículos blindados, drones, etcétera, etcétera. Misiles, a lo mejor también. ¿No están los misiles ahí? Bueno, ¿se atreve? Oh, son sofisticados ahora. Oye, teledirigidos, misiles yo, teledirigidos. yo estando fuera del país y escucho a un presidente hablar así, lo menos que yo puedo pensar es que el país vecino me va a atacar. Sí. Y que por lo tanto yo me estoy preparando para el ataque del país vecino. ¿Y con qué nos va a atacar el país vecino? Con hacha, O sea, palo, entonces, pico. Pero entonces, ¿para piedra. qué? Oye, pero ¿para qué entonces la compra? Y precisamente en la frontera anuncia la compra, porque tampoco no compran nada, mentira, ¿eh? Así como anunciaron que habían 12.000 soldados. 12.000 soldados en la frontera. Y no había ni 500. Y no había ni 500, era una mentira. ¿Eh? Y no los creímos. Claro, porque hicieron un aparataje, un desfile, un movimiento. Yo no lo creí, no, yo nunca lo creí. No lo creíste porque yo te lo demostré aquí. Bueno, sí, gracias a ti no lo creí. Y gracias a ti no lo creí. Óyeme, 12.000 soldados. Yo soy de la frontera. Yo nunca vi por allá cruzar una cocina móvil. Nunca vi la aparatosidad. ¿Tú sabes lo que es trasladar 11.000? ¿Cuántos camiones, volteo? ¿Cuántos Rafael, camiones? es que creen que la frontera es de jabón nada más. Que la frontera nada más es por la jabón. Sí. Eso es lo que creen en Pedernales. Pero aún así, óyeme. Y aún así, y el plano internacional se le creyó. Sí, sí, sí. Y los organismos internacionales lo creyeron. Yo oí expositores internacionales en conferencias sobre la frontera, la situación de la frontera en Haití, entre Haití y la República Dominicana, que ha obligado a la República Dominicana a colocar más de 12.000 soldados en la frontera para proteger el flujo masivo de haitianos hacia la República Dominicana. No hay presupuesto para eso. No hay presupuesto para mantener no 12.000 soldados. No hay condiciones. ¿Dónde van a recibir esto? Óyeme, ¿cuántos sanitarios? ¿Cuántas cocinas móviles? ¿Cuántas casas móviles? ¿Dónde se van a bañar? ¿Dónde van a comer? ¿Quiénes van a cocinar? El gasto de alimentación también. En Venezuela, doctor, tenemos aquí al doctor aquí invitado. Bernabé Cruz. Hágame un close-up cuando hablamos del doctor. Sí, pero ahorita todavía no está en el aire. Ahorita. No importa, pero yo lo estoy señalando y ordenando. Mira, en Venezuela se hizo un festival, algo así, para donde se reunió compitiendo por el premio Guinness 12.000, más de 1.000 músicos, 12.000 músicos. La orquesta más grande. Sí, la orquesta más grande del mundo. Del mundo. En un solo lugar, en un mismo día, a la misma hora, para competir por el premio Guinness. Esos 12.000 músicos fueron trasladados en 70 autobuses. Tiene que ser más de 70 autobuses. 400 autobuses. Ay, sí, pero 70 no. Sí. Fueron hospedados en 70 hoteles. Y el personal que le sirvió de apoyo fueron más de 2.000 el personal que le sirvió de apoyo. Claro. Entonces, hoy cómo van a venir a mí y hablar oye, y lo grande que no los creemos y los repetimos. Bueno, el asunto es, Rafael. Oye, lamentablemente Abinader le ha creído que todo lo que él anuncia y todo lo que él dice, la gente lo va a creer. Oye, al fin y al cabo son los hechos lo que habla. Claro. No es las palabras. Claro, eso es así. Pero lo importante es... A mí me gusta siempre decir a Winston Churchill, lo importante no es lo que un gobernante anuncia. Lo importante es la capacidad que tenga el gobernante para decir por qué no pudo cumplir lo que dijo que cumpliría. Ya. Pero mira, lo importante de esto es, Rafael, como decía don Juan Bosch, que lo que se ve resulta ser más importante, lo que no se ve resulta ser más importante que lo que se ve. Se ve la promesa de comprar. La promesa. La promesa de comprar. Pero ¿qué no se ve?
¿Qué no se ve? Primero, que hay muchos equipos en los cuerpos K13 de la República Dominicana, que si usted se pone a ver el kilometraje de un vehículo de estos, recorrido, no tiene más de 10.000 kilómetros recorridos. Esos carros de asalto, esa cosa. ¿Por qué? Porque solo lo usan en los desfiles, Rafael, para los 27 de febrero, para intimidar en los 12 años famosos aquellos, ¿te recuerdas? No, ahora se hace. Y todavía lo hacen. Eso es tradición. Sí, todavía lo hacen, esos desfiles militares, solo se usan ahí. Pero solo se usan ahí. Pues mira, oye, tú estás muy inteligente. ¿Cuál es el recorrido que realizan? Desde la base donde están hasta el malecón. Ya. Ahí recorren 1 kilómetro y pico en el malecón y vuelven a la base. Entonces, esos vehículos lo que requieren, ¿saben qué? Mantenimiento, que le cambien las correas de distribuciones, que le cambien el aceite, el lubricante. Por desuso, ponerlo en uso. O sea, se deprecian por desuso, no por uso. Pero aquí hay helicópteros del año 1940 que están sobrevolando todavía, del 40, helicópteros de eso, sí. Eso que tú ves que hacen mucha bulla, esos son del año 40, de la época de Trujillo. No, porque Trujillo habituó. Exacto, entonces. Habitualló. Sí, porque eso aterrorizaba a la gente cuando tú escuchabas ese helicóptero. Espérate. Entonces, eso mismo sucede con esos vehículos militares. Los vehículos militares no caen en la obsolescencia, Rafael. Pero son vehículos de alto consumo de combustible. Espérate, entonces lo que hay es que, ¿sabe qué? Sí. Rehabilitarlo, restaurarlo. Sí. Mire, para controlar el flujo de haitianos hacia la República Dominicana, no es muy costoso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Controlar a los que controlan toda la frontera, a los militares. Controlar a todos los que controlan los puestos de chequeo. Rotarlo. Los puestos de chequeo desde las 3 carreteras, desde los 3 entradas principales. Anzapitre de Pedernales, Juana Méndez, o aquí por la Jabón. Sí. Y Veladel por Dajabón. Y los que vienen por otros, que entran por otros lugares, caen al país, caen a las carreteras y llegan aquí. Óyeme, en los tiempos del ciclón, del terremoto, los organismos internacionales, ¿tú sabes qué hacían? De los que estaban en los refugiados, le daban $500. Váyanse, tomen $500 para que se vayan. ¿Para que se vayan para dónde? Para la República Dominicana. Claro. ¿Cuántos son $500 en pesos? 26.000 pesos ahora. ¿Cuánto cuarto? 26.000, al 52. $500. Sí, 26.000 pesos. No, al 26, al 52, perdón, ¿cómo está? No, son $500. $500 son eso. No, pero $500 son eso, Rafael. 26.000 pesos. Así, 26.000 pesos. $500. Con esos $500 llegaban a la capital y les sobraban para alquilar un apartamento. ¿Cuántos repartían en el camino? No, porque había que repartir. Porque yo lo que me pregunto, ¿por qué rayo los jefes de puesto de cada uno, los jefes de puesto, primero, los jefes de batallones y los jefes regionales que están en la frontera, ¿por qué tienen los teléfonos, los celulares, los números de teléfonos celulares de todos los transportistas? Los transportistas, están en contacto. ¿Por qué que los tienen? O sea, presidente, es ahí nada más, eso no cuesta nada, Eso no cuesta nada. Porque yo le digo con toda autoridad, se lo digo con toda autoridad, un haitiano que tenga pasaporte y que se le haya vencido en la República Dominicana, decide ir a su pueblo, a Haití, y lo dejan entrar porque tiene pasaporte. Pero como no lo puede renovar en Haití el pasaporte, porque están cerrados los consulados, viene para la República Dominicana. ¿Cuánto tiene que pagar para llegar aquí a la capital? Mínimo, de 6 a 8 mil pesos para llegar aquí a la capital. ¿A quién se los paga? Que se queden las garras de los cuerpos ¿Con quién coordina? Coordina con el pitcher. El pitcher que se llama Chipilla. Cobrador, el conductor del vehículo. El acomodador de pasajeros. Sí, acomodador, cobrador. Con el acomodador de pasajeros, que es quien
tiene el contacto con el intermediario. El intermediario entre el haitiano, que estamos hablando del que está legal aquí, y los organismos de seguridad. Y los que están en cada uno de los puestos de control. Llamado a mantener la seguridad y el control fronterizo. 6,000 pesos. Entonces es lo que hace que reparte, pero más que eso. Y eso a mí me conta porque me lo dijeron. Yo fui presidente de la Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados muchos años. ¿Qué pasaba en muchos puestos? Que le decían, ahí van 32 haitianos a tanto por cabeza. Cuando llegaban a los puestos, los jefes de puestos no solamente se conformaba con que le dijeron que son 32, él subía al vehículo y los contaba. Claro, porque entonces 1, 2, 3, 4, de manera rigurosa. 7, 8, 9, 10, 31, 32. Ok, siga. Si hay 33, eso no pagó. Sácame. O sea, claro. O sea, oye, que no vengan a complicar las cosas. El problema de la frontera es un problema social, un problema económico. Es un problema de patriotismo, de gesto patriótico de los guardias, de los guardias que están en esa zona. Hoy, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta ser jefe de puesto de Pedernales? ¿Cuánto cuesta ser jefe de puesto de Neiva o de cada uno de los puestos de control? ¿Por qué diablo tanto puesto de control? Y siempre pasan los haitianos, y siempre pasa el ajo, y siempre pasa el arroz, y siempre pasa todo. ¿Por qué? Atento a nada. Exacto. Atento a nada. No, hombre, es que pagan en cada uno de esos puestos. Y el presidente no lo sabe eso. ¿Cómo el presidente no puede saber eso? Sí. O sea, que no vengan a estar embobando a la gente con anuncios sofisticados, con anuncios de compras sofisticadas, de armamento sofisticado. Como si el problema de nosotros fuera una guerra con Haití. Nosotros no tenemos guerra con Haití. Haití es nuestro principal socio comercial. Y el que nos sale más barato. Claro, pues no hay que pagar barco, no hay que pagar avión. Y ellos cruzan aquí a comprar. Por eso yo escribí los otros días, escribí un artículo los otros días, que tú no lo leíste. Sí, si no preguntan a los productores de pollo, a los de huevos. Sobre el presidente anuncia de que en Haití hay lo que se llama una guerra interna, ¿cómo es? Una guerra de sobrevivencia. No, ahora me olvidó el nombre. Civil. No, una guerra interna se me olvidó el nombre. Que es un tipo de guerra. Es un tipo que no es una guerra propiamente dicha, una guerra de baja intensidad. Ok. Yo hablo con mucha autoridad sobre eso, puedo hablar con mucha autoridad porque yo estudié ese tema. Experto en guerra de baja intensidad. No. Ya, cuidado. La parejería. Yo estudié el tema ese. De guerra de baja intensidad. Yo estudié el tema ese precisamente en Holanda, con los trotskistas. En Holanda lo estudié yo. Esa guerra de baja intensidad, con el tiempo se convierte en alta intensidad. Estudiamos un caso de manera particular de lo que estaba pasando en ese momento en Guatemala, con una guerrilla que tenía 32 años. Y cómo se había aplicado una estrategia de guerra de intensidad en los Estados Unidos, había aplicado una guerra de baja intensidad en Guatemala, como la aplicó luego en El Salvador, como la aplicó luego en Nicaragua, que terminaron derrotando al gobierno sandinista en el primer gobierno. Así es. ¿Por qué? Porque el gobierno sandinista tenía que dedicar demasiados recursos a la defensa, porque le montaron una contra financiada por los Estados Unidos. Los Estados Unidos es el que financian todo ese tipo de guerra de baja intensidad. No puede financiarla entonces en Haití. Así porque es. Son generalmente la guerra de baja intensidad la monta el imperio para socavar la estabilidad de los gobiernos que le son desafectos al imperio. Pero en Haití no hay que socavar nada, Rafael. Claro. No, ellos solo se han socavado. ¿Qué interés tiene Estados Unidos en montar esa guerra de baja intensidad, como tú dices, en Haití? Bueno. No hay ningún interés, porque ¿qué se pierde en Haití? Absolutamente nada. No hay nada que perder en Haití. Y Rafael, ahora vamos a iniciar un diálogo que de seguro va a ser sumamente interesante con el licenciado Bernabé Cruz, sumamente franco e interesante. Bernabé es un abogado
experto en contrataciones públicas. Contrataciones públicas. Esas licitaciones que se han realizado en esta gestión gubernamental, muy en especial la del Ministerio de Educación y otras más. Y de seguro la que se realizarían para comprar esos equipos, Rafael, que tú dijiste hace un momentito. Con esto y otros temas vamos a hablar con Bernabé Cruz. Bienvenido, Bernabé. Bueno, hay que decir que Bernabé también es parte de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. ¿Qué tal? Bien. Muchas gracias por la invitación que nos hacen a este espacio, un espacio bastante interesante, y estamos aquí para pues responderle lo que podamos dentro de nuestro conocimiento. ¿Tú eres titular de alguna secretaría? No, vicesecretario. ¿De cuál de ella? ¿Jurídica? ¿De cuál? No, de la Secretaría de Asuntos Fronterizos, que dirige el licenciado John García. Él es el titular. Asuntos fronterizos, hay una Secretaría de Asuntos Fronterizos y una Secretaría de Asuntos Haitianos, ¿cómo es? Sí, hay una de Asuntos Haitianos, una de Asuntos Fronterizos y una de Migración. ¿Y tú eres de un pueblo fronterizo? No. Ni yo tampoco de cierto pueblo fronterizo. Yo sí. Yo no, es que yo no es de pueblo fronterizo. Y yo de Bonao. ¿Qué busca John ahí? Exacto, sí. Hay que hacerle a Rafael Méndez, que le damos un cambio ahí. Bueno, Rafael. Pero tampoco Bernabé hace nada. ¿Qué es lo que hace Bernabé ahí? Bueno, lo que pasa es que la Secretaría de Asuntos Fronterizos no es solamente el tema haitiano, sino que abarca todas las fronteras, tanto las fronteras marítimas, las fronteras aéreas y naturalmente la frontera terrestre, que no solamente es la frontera con el vecino país de Haití, sino también las demás fronteras que tenemos con Puerto Rico, por ejemplo. Sí, frontera marítima. Sí, marítima. Sí. Pero vamos quedando en contrataciones. ¿Qué es lo que es contratación pública? Fíjense, tratando de ir un poco a los antecedentes del sistema de contratación pública en la República Dominicana, es un sistema que nace en sus orígenes. Existían unas 3 o 4 leyes. Había una ley de aprovisionamiento del Estado, había otra ley que era para adquisición de obras de infraestructura, y habían otras leyes. En el 2006, en el segundo gobierno del doctor Leonel Fernández, se promulga por primera vez una ley que es integral, que es la ley 340-06, la ley de compras, contrataciones, bienes, obras y servicios. Esa ley, entonces... ¿Esa es la que está actualmente vigente? Sí, es la que está vigente. Esa ley, luego en ese mismo año, se emitió un decreto, que es el decreto 490-06, que fue el reglamento de aplicación de esa ley. Luego en el 2012, a la llegada del presidente Danilo Medina, se creó entonces, se modificó, se derogó ese primer decreto y se creó entonces el decreto que está vigente actualmente, que es el 543-12, como reglamento de aplicación de esta ley de compras y contrataciones públicas. O sea, modificaron el reglamento. Sí, el reglamento de aplicación. La ley se quedó igual. Se quedó la ley igual. Es bueno resaltar que la ley ha recibido algunas leves modificaciones. Por ejemplo, en el año 2006, unos meses después, se modificó con la 44906, que era una ley que venía solamente a incorporar el tema de las MIPYME. Solamente ese aspecto. Y ahora, en el 2020... en este gobierno, en el actual gobierno del presidente Abinader, se hizo una modificación con un único propósito, que era permitir unos topes con respecto a los hospitales que estaban pendientes de concluir, de esa gran cantidad de hospitales que estaban en un proceso de readecuación y remozamiento. ¿Cómo así? ¿Qué aportaba la modificación de la ley? Lo que pasa es que la ley establece que luego que se adjudica una obra, un bien o un servicio, por ejemplo, en materia de obra solo se puede modificar hasta un 25%, se puede subir el presupuesto o disminuir. Entonces, como hubo una dilación en el tiempo, eso implicó que muchos hospitales que se proyectaron, por ejemplo, en 100 millones de pesos, pero ya para esta fecha ese hospital iba a terminar en 400, 500 millones de pesos. Entonces, bajo el amparo de la actual ley, no se podía, porque entonces iba a caer en una violación a la norma. Entonces el presidente permitió
sometió un proyecto de ley para que el Congreso le permitiera, en ese caso excepcional, variar los montos en montos que pudieran significar un 100, un 200, un 300, un 500%, lo que fuera necesario. Correcto eso. Y eso fue lo que se... Bueno, es correcto desde el punto de vista legal, sí, porque lo aprobó el Congreso. Pasó por el tamiz del debido proceso, vamos a decir. Ahora, desde el punto de vista, diríamos que de lo razonable, pudiéramos cuestionarlo, de lo transparente, porque lo que entiendo que procedía en ese caso era abrir unas nuevas licitaciones o abrir nuevas licitaciones por las partidas que se iban a agregar a esos hospitales. No había que modificar la ley. No, para eso no, porque lo que tenían que llevar era el contrato que existía en ese momento al tope de ese contrato. Si era 100 millones, bueno, vamos a ejecutar, si esos 100 millones apenas dan para remozar la emergencia, pues vamos a remozar la emergencia. Entonces el resto del hospital, que también debió ser remozado, vamos a licitarlo de nuevo. Un adendum, no se podía hacer un adendum. No, porque la ley no lo permitía. El adendum solo podía hacer hasta un 25%. Eso te iba a preguntar, ¿hasta cuánto se puede hacer el adendum? Un 25%. Por ejemplo, yo tengo un presupuesto licité por 100 millones de pesos, ¿verdad? Ajá. ¿Qué sucede? Sobre la marcha, como ingeniero, me doy cuenta que esos 100 millones no me van a alcanzar. Entonces necesito, suponiendo, 30 millones de pesos más. ¿Se puede hacer un adendum a ese mismo contrato el cual se licitó o hay que convocar de nuevo? No, siempre y cuando ese adendum no sobrepase el 25% que establece la ley 340, se puede. Ahora, si lo sobrepasa, entonces ya ahí no se puede. Okay. Si sobrepasa con 5 millones, por ejemplo de 25, es de 100 serían 25. Puede ser un peso, y no se puede porque la ley está tajante. Creo que ese es entonces el gran problema que tienen algunas obras que se licitan en Rafael y que son, por ejemplo, 50 millones, sobrepasa los 50 millones, pero sobrepasa con más de un 25%. Entonces hay que licitar de nuevo. Sí, lo que ocurre es, y es un tema que lo hemos vivido en las ocasiones que nos ha correspondido desempeñar algún tipo de función pública, hemos visto que lo que existe en este país, entiendo como un mal general en materia de contratación pública, es la falta de planificación de los procesos y la falta de una correcta estructuración cuando se va a correr un proceso de compra. Generalmente las unidades requirientes, vamos a decir que el departamento de ingeniería de un determinado ministerio hace un requerimiento de remozar, por ejemplo, una edificación. Por la prisa se le pide que hagan un presupuesto. La mayoría de las veces ese presupuesto se hace en una oficina, sin hacer un debido, un descenso correcto, donde se haga un levantamiento físico de la infraestructura y se puedan determinar unos montos exactos de lo que se va a contratar. Luego eso repercute en el futuro, desde ese momento hasta el final de la obra. Entonces por eso vemos que una obra empieza con un monto y termina a veces un monto 5 o 6 veces casi superior. Siempre, casi todas las obras. Entonces se hace a priori esto. Eso es así. Bueno, yo no me atrevería a decir que es a priori, pero sí pienso que es un tema de falta de planificación, que es un mandato de la ley. Es la primera violación que se comete a la ley, porque la ley en eso es clara y dice que el primer paso de un proceso de compra debe ser la planificación. Incluso existe un ministerio, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tiene la misión precisamente de darle seguimiento a todos los ministerios en el desarrollo de políticas públicas y ejecución de sus presupuestos, precisamente para prever ese tipo de cosas. Bueno, ¿cuál es el mínimo sobre el cual se puede comprar sin convocar a licitaciones? Porque eso también es una navaja de doble filo. Si el mínimo son, por ejemplo, yo puedo comprar hasta 5 millones, pero lo que yo quiero comprar cuesta 20, yo hago 4 compras de 5 y me evito la licitación. Pero así se lo asigno a quien yo quiero directamente. ¿Es legal esto? No, es importante resaltar lo siguiente. El monto no determina que no haya que agotar un debido proceso. Lo que ocurre es, los montos solamente determinan reducción de plazo y simplificación de trámite, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, una compra directa, que es una de la pequeña, la más sencilla que está establecida en el sistema de compra, pero aún esa compra directa implica un procedimiento.
El procedimiento es simple. ¿Qué es lo que es compra directa? Una compra directa es un procedimiento mediante el cual se invitan a 3 empresas que puedan suplir el bien o servicio de manera directa. La cotización más baja esa la compra. Y de esas 3 se coge la cotización más baja. Pero aún en esos casos se tiene que cumplir con el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Que deben ser publicados en el portal de compras públicas. Antes de escogerse. Antes de escogerse. En la práctica no se está cumpliendo a cabalidad con esta parte. Se está en este gobierno. En este gobierno, bueno, es una práctica que se viene haciendo hace mucho, pero en este gobierno la he visto con más vehemencia el hecho de que suben un proceso ahora y le dan 30 minutos. Entonces, ¿quién en 30 minutos, que no haya sido alguien que previamente haya sido comunicado, mira, mándame la oferta? Eso estaba ya. Ustedes entran al portal transaccional de compras y contrataciones públicas y van a encontrar multiplicidad de casos y están adjudicando hasta 300 y 400 mil pesos bajo ese criterio. Eso son subastas. Sí, porque la ley permite y con un plazo de 30 minutos. De 30 minutos y hasta menos. Lo he visto que lo suben de ahora para ahora. ¿Se presta para eso este muchacho? Bueno, yo he sido bastante crítico con la actual dirección de contratación. Fui crítico con la que dirigió la doctora Yocasta. Entendía que hacían cosas no del todo correctas, sin embargo me he llevado la gran decepción de que en esta es mucho peor. ¿Por qué es que usted entiende que la gestión de Carlos Pimentel, el actual director de contrataciones públicas, difiere de manera negativa con relación a la gestión que encabezó la señora Yocasta Guzmán? Bueno, lo primero es, esta administración sometió un proyecto de ley de modificación a la ley 340-06. Muchas veces se ha dicho que es necesario que esta ley se modifique. Yo particularmente pienso que más que modificar la ley, debemos enfocarnos en la aplicación de la ley. No hemos sido capaces de aplicar la que tenemos y ya queremos modificarla. Y las modificaciones que se han establecido, que llevó la vanguardia a la Dirección General de Contrataciones Públicas de ese proyecto de ley, lo socializó con los actores del sistema, es decir, los suplidores, con las entidades vinculadas al sector de compras y contratación pública. Sin embargo, yo no le he encontrado sustancia. Muchas cosas lo que son repeticiones de las que están en la actual ley y algunos aspectos que vienen a endurecerse sobre sanciones a los suplidores. Pero la preocupación nuestra es que el problema no está esencialmente en los suplidores, porque la actual ley, la 340-06, establece sanciones claramente dirigidas a los suplidores. Un suplidor que no cumple se le liquida la garantía que pone en el caso de la oferta, y en el caso de un contrato hay una garantía de fiel cumplimiento de contrato y en ocasiones una garantía de buen uso de anticipo. La ley dice se le liquida esa garantía, se le sanciona administrativamente cancelándole el registro de proveedor del Estado para que no pueda comercializar más con el Estado, y la ley también deja abierta la posibilidad de que la entidad contratante puede someter penal o civilmente a una empresa o a un suplidor que no ha cumplido. Sin embargo, en cuanto a las sanciones de los funcionarios públicos, que entiendo que ahí es donde está el problema de este asunto, porque cuando hay corrupción... De este asunto en este gobierno. No, en los otros gobiernos. El sistema en su conjunto, pienso que esa es la debilidad que tiene como sistema, que no existe un régimen de sanciones claramente definido, más que lo de la de derecho común. Un régimen de consecuencias. Exacto, un régimen de consecuencias. Por ejemplo, en nuestro ejercicio profesional, muchas veces hemos sometido expedientes, la Dirección de Contrataciones Públicas reconoce los méritos que tienen esos expedientes que hemos sometido, dice que la licitación estuvo mal hecha, que se hizo en violación de la ley, y entonces, ¿qué pasa? Ahí queda. Ahí quedó. Ahí quedó. Ya. En ocasiones, y esa era de las críticas que yo le hacía a la gestión de la doctora Yocasta Guzmán, que en ocasiones ella ponía un párrafo que decía: recomendamos a la máxima autoridad aplicar las sanciones correspondientes. ¿Y cuáles son las sanciones correspondientes? Y ahora con Carlos Pimentel. Pero que la máxima autoridad a veces es el principal violador. Claro. Entonces ahí viene el tema. Ahora con Carlos ni siquiera ese párrafo lo pone, y se están cometiendo... Carlos ahora es mucho espuma y un poco de chocolate. Pienso que es así, pero peor aún, se está haciendo una especie de castigo a los suplidores.
Por ejemplo, la ley dice que la Dirección de Contrataciones Públicas tiene la facultad de aplicar sanciones y que tiene la facultad de administrar el registro del proveedor del Estado. Administrarlo. ¿Qué significa administrarlo? Llevar un debido registro de saber cuántos son, establecer los requisitos para matricularse como proveedor del Estado. Pero, ¿saben ustedes qué está haciendo hoy la Dirección de Contrataciones Públicas? Está excediendo la capacidad de sus funciones. ¿En qué sentido? En que cuando una persona solicita, por ejemplo, que le coloquen los rubros que puede suplir, ellos deciden, este rubro sí, este rubro no. Quieren limitar incluso que las empresas, y cuando una empresa somete una cantidad de rubros, le dicen, no, son demasiados rubros, hay que modificarlo porque esos rubros no coinciden con tal o cual cosa. Entonces se están excediendo en esto. ¿Cuál es el punto crítico de esa parte? Que las instituciones del Estado están subiendo los procesos y ponen en el pliego características que son prácticamente de imposible cumplimiento. ¿Por qué? Porque te dicen, tiene que tener el rubro tal. Porque ya ven que ese rubro nadie lo tiene. Solo lo tiene un determinado suplidor que ya lo tienen preseleccionado. Ya eso es como se lo debe comprar. Como un rubro muy específico, vamos a suponer, si el rubro es comprar lámparas, si usted como suplidor, su empresa tiene el rubro lámparas, yo entiendo que cumple. Pero ellos dicen que esa lámpara se va a usar, por ejemplo, en un estudio de televisión. Entonces dicen que el rubro debe llamarse lámpara para una cabina de televisión. Y con 3 tonos de luces, un ejemplo. Ajá. La colocan de una manera tan particular que ya alguien sabe quién tiene ese rubro. Entonces eso es ¿Y por qué no se han dado entonces, Bernabé, sometimientos, procesos judiciales, ahí viene reclamando el cumplimiento de esa ley? Ahí viene la otra parte. La ley 340-06 le da facultad a la Dirección de Contrataciones Públicas para conocer sobre las apelaciones de las infracciones que cometen las entidades contratantes. ¿Le da funciones de tribunal? Sí, le da una especie de un tribunal. Sin embargo, la Dirección de Contrataciones Públicas está haciendo silencio administrativo. Yo soy testigo de que he sometido expediente hace más de un año y no he recibido respuesta. Entonces, eso es una táctica dilatoria. Yo voy a una licitación que he ganado en buena lid, hago un recurso jerárquico ante la Dirección de Contrataciones Públicas y esta lo que hace es que lo engaveta. Para que en el tiempo, el que ellos pusieron a ganar, entonces ejecute el contrato y cuando vengan a desempolvar esto, pues ya no hay nada. Ya eso cumplió. Rafael Méndez tenía una pregunta ahí en el tintero. Sí, porque ha habido, en términos de contratación, 2 focos de escándalo. Bueno, en la misma institución prácticamente. En educación y en INAVIE, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Realmente, ¿cómo tú analizas la situación que se han dado ahí? ¿Cómo tú la ilustras? ¿Cómo tú ilustras a los amigos y amigas televidentes en relación a los casos que se han dado ahí y dónde es que han estado las fallas? Fíjese, tanto en el INAVIE como en el propio ministerio, lo que he visto, por ejemplo, en el ministerio ha sido a través de los medios de comunicación, sobre todo recuerdo ahora una licitación en particular, la de los libros digitales y la de las tabletas. Pude ver el expediente en un momento determinado donde el ministerio prácticamente violó todos los principios que están establecidos en la ley de compra. Porque no respetó. Pero Carlos Pimentel se la paralizó. Sí, pero ellos fueron al tribunal y eso finalmente no quedó en nada. ¿Quiénes fueron al tribunal? El ministerio fue al tribunal defendiendo su adjudicación, cómo lo había hecho. La sorpresa para nosotros fue que la Dirección de Contrataciones Públicas interviene después del escándalo, porque anterior a todo eso, muchos suplidores de manera particular habían apoderado a la Dirección de Contrataciones Públicas, la que no se había pronunciado hasta que se convierte en un escándalo. Entonces ahí es que reacciona. En el caso del INAVIE, ahí hemos tenido conocimiento más de frente, porque hemos llevado algunos expedientes, algunos clientes, donde hemos podido ser testigos de lo que ha pasado allí. Allí también se han violado los procedimientos, tanto desde el punto de vista de derecho como desde el punto de vista técnico,
La ley habla del principio de razonabilidad. Muchas veces dan unos plazos demasiado cortos para hacer una serie de procedimientos que es imposible que un suplidor pueda cumplir con ello. En otras ocasiones también establecen unos criterios de evaluación que a simple vista estamos conscientes de que ya hay una persona preseleccionada. Por ejemplo, en el tema de las cocinas pudimos observar que habían pedimentos, por ejemplo, tener tal equipo, un equipo que costaba 3, 4 millones de pesos, un solo equipo, disponer de un programa de tal cosa. Entonces, cuando observamos todos esos elementos que se colocaron en un plazo razonablemente corto, era para sacar una determinada cantidad de suplidores tradicionales. Y peor aún, y escúchame que te interrumpa, hicieron que Rafael Méndez, Ramón García, que quizás teníamos cocina, como dicen, hiciéramos inversión, préstamos. Claro. Y luego, aún con toda la inversión, comprando ese equipo que ellos solicitaban, no ganaron afuera. Tal como usted lo acaba de decir, en caso de clientes nuestros, que hicieron una inversión de cuantiosos recursos, y después de haber hecho todo esto, por una razón muy subjetiva, entonces no está descalificado. O le asignaron una cantidad de raciones ínfima. Y si observamos la adjudicación de estos procesos, también podemos observar otra cosa. Se pasó de un proceso democrático, participativo, con sus fallas y con sus errores propios. Un proceso democrático y claro, participativo. ¿Usted sabe cuánto, por ejemplo, una cocina le podían dar 500, 600 raciones? Pero ahora usted se va a encontrar un contrato de 5 o 6 millones de pesos, que para una persona que tenía su cocinita pequeña, pues era razonable. Se movía la economía con eso. Ahora, ¿qué han hecho? Que han centralizado y entonces tienen 30, 40, 50 empresas grandes que te manejan cada una un contrato de 100 y 200 millones de pesos. Pero nuevas. Sí, nuevas. Nuevas, no son las tradicionales. Excepcionalmente, las cocinas tradicionales quedaron adjudicadas excepcionalmente. Pero es cierto que el Banco Agrícola financió a muchas personas vinculadas al gobierno para que establezcan cocina al vapor rápido para que puedan entrar en la contratación del servicio, y que fue tan rápido que entonces cuando se intentó pagársele, no pudo pagársele porque no cumplieron con una serie de requisitos que reclama contrataciones públicas. Es cierto. Bueno, yo no tengo conocimiento de la parte del Banco Agrícola. Sí tengo conocimiento de muchas empresas, y eso está ahí en el portal de compras públicas. De hecho, hace una semana escuché al director del INAVIE, el señor Castro, que dijo que él no veía nada pecaminoso en que una empresa que se constituyó ayer hoy le adjudique un contrato de 100 millones de pesos. Que si esa empresa cumplió con todos los requisitos de la ley, entonces yo digo, bueno, es que es imposible que una empresa que se constituyó hace 3 meses antes de la licitación pueda cumplir con todos los requisitos. ¿Por qué? Porque primero hay una experiencia. Por ejemplo, a todas las empresas se les pedía que tienen que presentar una declaración de impuestos, por lo menos la última declaración de impuestos. ¿Y cómo la puede haber declarado si hace 3 meses que se constituyó? ¿Qué experiencia puede tener? Puede certificar una empresa que tiene 3 meses de constituida. Entonces, si no hay experiencia, si no hay nada de esto, eso lo que indica es que el manejo fue diferente. Entonces, esos casos particulares, y vimos un caso muy particular que era a lo que él se refería, de una empresa que era una especie el nombre era distribuidora de pollo, y se le adjudicaron más de 100 millones de pesos para suplir pan y galletas. Entonces, han desnaturalizado el sistema de contratación pública y el programa de alimentación escolar. Realmente la situación, entonces, lo que se ha degradado más. Se ha degradado más en relación mire, Rafael, en comparación con el pasado. Yo pienso que la política, lo que llevó este gobierno al poder fue precisamente una propuesta de transparencia. Exacto, sí. Un discurso de cero corrupción. Quizá por esa razón el señor Pimentel está hoy en contrataciones públicas, que se puso la cachucha verde de la Marcha Verde, y que hablando en nombre de la transparencia y de los debidos procesos y el respeto a la ley y a la institucionalidad, y sin embargo hoy esa misma administración del presidente Luis Abinader
es la que vulnera todos los principios, todas las leyes, los plazos, los procedimientos. No hay un criterio institucional en la aplicación de esta ley. Por ejemplo, en el gobierno pasado, el presidente Medina, no le voy a decir que no había vulneraciones. Habían vulneraciones. Sí, pero no tan vulgares. Pero no tan vulgares como se está cometiendo ahora. Ahora es que no se respetan los plazos. Establecen un pliego de condiciones y dicen que en tales plazos hay que hacer tales procedimientos y ellos mismos no los cumplen. ¿Tú crees que, Bernabé, que eso podría ser el elemento, si se quiere, a tomar en cuenta para posibles sometimientos a la justicia en el futuro? Bueno, yo pienso que eso tiene que ser así. Hoy hay personas que están sometidas a la justicia y que están cumpliendo medidas de coerción por actos, si lo evaluamos con justicia, por actos menos lexivos que estos que se están cometiendo en la actualidad. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Estaba muy interesante. Sí, bastante interesante. La participación de Bernabé Cruz. De Bernabé Cruz. Y muy ilustrativa. Ojalá que podamos tenerte nuevamente por acá, porque bueno, hay muchas partes de tu intervención que debían ser un poco más didáctica. Digo, no que tú te expresaste bien, tú lo hiciste excelente, de manera excelente, bien didáctico. Gracias. Pero que podamos utilizar una serie de terminología para que la gente pudiera ir dominando alguna serie de términos y de visiones que se deben tener al momento de la contratación. Esperamos tenerte pronto por acá. Muchas gracias. Y le felicitamos porque realmente ha tenido una excelente intervención en este programa. Señores, mañana, Dios mediante, volveremos con ustedes en otro programa como el día de hoy, conversación franca, don Rafael Méndez y un servidor Ramón García estuvimos con ustedes.